Mi nuera acababa de salir a la tienda cuando mi nieto de 7 años susurró: «Tenemos que escapar de aquí. Ahora mismo». Me reí. ¿Por qué? El niño señaló hacia el piso de arriba, temblando. Vi a un hombre trepando por la ventana y entrando al cuarto de mamá. De inmediato agarré las llaves del coche y conduje directo a la estación de policía. Y entonces, todo ocurrió. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Me desperté temprano en la mañana, cuando los primeros rayos de sol se filtraban por las viejas cortinas de tela en la pequeña cocina. Esta casa de madera en Querétaro ha sido testigo de tantas alegrías y tristezas de mi familia, pero ahora solo resuenan en ella los pasos de 3 personas: los míos, los de mi nuera Lucía y los de mi nieto Mateo. El aroma del café recién hecho llenaba el aire, mezclándose con el canto de los pájaros en el jardín. Sonreí pensando que, sin importar cuánto cambie la vida, momentos de paz como este siempre merecen ser apreciados. Mateo, mi nieto de 7 años, aún estaba acurrucado entre las sábanas en el piso de arriba, durmiendo profundamente como un gatito. Ese niño es mi único consuelo desde que mi hijo, Andrés, se fue para siempre en un accidente de tránsito hace 3 años. Antes de eso, mi esposo también me había dejado, víctima de un derrame cerebral repentino. Los 2 hombres de mi vida, aquellos a quienes más amé, me abandonaron en esta casa, dejando un vacío que nunca creí poder llenar. Pero todavía tengo a Mateo, esa pequeña luz en mis días más oscuros. Acababa de poner un plato de tortillas calientes en la mesa cuando escuché pasos suaves bajando por las escaleras de madera. Lucía, mi nuera, descendía con un suéter gris claro y el cabello negro recogido en una coleta alta. Sonrió, pero su sonrisa fue tan fugaz como una ráfaga de aire frío. «Mamá, voy a la tienda a comprar leche y detergente», dijo con un tono algo apresurado, como si intentara ocultar algo. Asentí, mirándola mientras se colgaba la bolsa de tela al hombro. «Ponte un abrigo, todavía hace frío afuera», le advertí, por pura costumbre de madre. Lucía asintió levemente, sin voltear, y salió rápidamente por la puerta. Apenas se cerró la puerta, la casa se sumió en un silencio extraño. Ya no se oían los pájaros, ni el viento, solo el tic-tac del reloj de pared, marcando los segundos como si contara hacia algo que estaba por suceder. Me senté con la taza de café aún humeante en la mano, tratando de disipar la sensación de inquietud que se filtraba en mi pecho. Tal vez estaba siendo demasiado desconfiada. Lucía siempre había sido una buena nuera, aunque a veces la sentía distante, como si existiera una pared invisible entre nosotras. Pero me dije a mí misma que tal vez era solo porque extraño demasiado a Andrés, y por eso todo me parece distinto ahora. Perdida en mis pensamientos, me sobresaltó el sonido de pies descalzos bajando corriendo por las escaleras de madera. Mateo bajó como una flecha, con el rostro pálido y los ojos muy abiertos, llenos de terror. «Abuela, abuela, tenemos que irnos de aquí, ahora mismo», jadeó el niño, con la voz temblorosa y las manos aferradas al borde de la mesa, como si temiera caer. Sonreí suavemente, pensando que seguramente había tenido una pesadilla. A esa edad, los niños suelen imaginar cualquier cosa. «¿Irnos a dónde, cariño?», le pregunté, intentando mantener la voz dulce para tranquilizarlo. Pero Mateo no sonrió. Señaló hacia arriba, con el cuerpo temblando. Vi a un hombre extraño entrar al cuarto de mamá. «Por esa ventana, abuela». Sus palabras me atravesaron el corazón como una puñalada. El café en mi mano se enfrió de golpe. Me levanté de un salto, con el corazón latiendo con fuerza, a punto de estallar en el pecho. «¿Qué dijiste? ¿Lo viste bien?», pregunté con la voz entrecortada. Mateo asintió rápidamente, con los ojos llenos de lágrimas. «Lo vi». Llevaba una chaqueta negra. Entró por la ventana. Me asusté mucho y corrí hacia abajo. Sin pensar más, tomé la mano de Mateo y lo llevé arriba. Su pequeña mano estaba helada, aferrándose a la mía como si temiera que lo abandonara. La puerta del cuarto de Lucía estaba entreabierta, como si alguien hubiera salido con prisa. Empujé la puerta y entré.
Mi corazón latía tan fuerte que podía oír el pulso en mis oídos. La cortina de la ventana estaba rota en una esquina, colgando como una advertencia. En el piso de madera había manchas de barro todavía húmedas, como si alguien las hubiera dejado después de la lluvia de anoche. Me acerqué a la ventana y la abrí de par en par. Las rejas del exterior estaban dobladas de forma forzada, como si alguien las hubiera roto con fuerza. Miré hacia el pequeño jardín de abajo. Había huellas de zapatos de hombre marcadas en la tierra blanda que iban desde el muro hasta la cerca. Mateo se pegó a mí y susurró. Se lo dije. Alguien entró aquí. Su voz temblaba, pero sonaba firme, como si hubiera visto algo tan terrible que jamás podría olvidarlo. Cerré las cortinas, tratando de mantener la calma, pero por dentro todo se me derrumbaba. Sí, mi niño, murmuré mientras le acariciaba el cabello. No le digas nada de esto a tu mamá. No quería preocupar más a Mateo, pero ni siquiera yo sabía qué hacer. ¿Un hombre extraño en el cuarto de Lucía? ¿Por qué? ¿Y por qué ella no parecía saberlo? ¿O sí lo sabía? Esa idea me hizo estremecer. Bajé con Mateo a la cocina, encendí la vieja radio y subí el volumen para que la música ranchera llenara la casa, tapando el silencio inquietante que nos rodeaba. Pero ni siquiera esas canciones alegres lograban ahuyentar la sensación de miedo que tenía en el pecho. Afuera, el perro del vecino empezó a ladrar furioso, mirando hacia la cerca donde estaban las huellas. Sus ladridos rompieron el aire, haciéndome soltar la cuchara que tenía en la mano. Miré hacia el jardín, pero no vi nada, solo las sombras de los árboles moviéndose con el viento. Solo es el perro, me dije a mí misma, pero mis manos temblaban mientras recogía la cuchara del suelo. Cuando Lucía regresó, dejó las bolsas sobre la mesa, unas cajas de leche y un paquete de detergente rodaron dentro. «Mamá, ¿por qué la ventana de mi cuarto estaba abierta?», preguntó con tono tranquilo, como si nada pasara. La miré, buscando alguna señal en su hermoso rostro, pero solo encontré su sonrisa de siempre. «Habrá sido el viento, hija», respondí, fingiendo confusión, aunque por dentro todo era un caos. Lucía sonrió, pero su mirada se desvió un instante hacia el piso de arriba y luego volvió a mí con un gesto rápido, como si me estuviera observando. Esa sonrisa me heló la sangre. Durante el desayuno no pude probar bocado. Las tortillas frente a mí se enfriaron y el café perdió su aroma. Mateo permanecía callado a mi lado, con los ojos fijos en el plato, masticando en silencio. Sabía que también estaba asustado, pero entendía, como yo, que había cosas que era mejor no mencionar. Le acaricié la cabeza y traté de sonreír para tranquilizarlo, aunque mi sonrisa debía verse forzada y triste. Mientras lavaba los platos, escuché la voz baja de Lucía hablando por teléfono en la sala. «Está bien, nos vemos mañana. No llames más a este número», dijo con voz suave, pero fría, autoritaria. Levanté la vista y miré por la rendija de la puerta. Lucía estaba de pie, con el teléfono en la mano, el cabello suelto cubriendo parte de su rostro. Cuando guardó el celular en el bolso, sus labios se curvaron en una sonrisa extraña, no de alegría, sino calculada, como si acabara de cumplir un paso más en un plan secreto. Mi corazón se aceleró, pero no me atreví a preguntarle nada. Temía que, si lo hacía, rompería algo frágil que aún mantenía unida a nuestra familia. Volví al fregadero, intentando concentrarme en lavar los platos, pero mi mente estaba hecha un lío. Algo se había roto silenciosamente en esta casa, una grieta invisible que aún no comprendía, pero que sabía que se estaba extendiendo, como las fisuras en la vieja pared que traté de reparar después de cada temporada de lluvias. Levanté la vista hacia el estante de madera en la sala, donde descansaba una foto tomada hace algunos años. Mi esposo, Andrés, Lucía y yo, todos sonriendo felices bajo la luz dorada de una tarde de verano. Mi esposo, con su sonrisa bondadosa, había partido por un derrame cerebral, justo en el viejo sillón de la sala. Andrés, mi orgullo, también me había dejado poco tiempo después, en un accidente que aún me cuesta creer que fuera real. Ahora, en esta casa, solo quedamos Lucía, Mateo y yo, ese pequeño nieto que, sin saberlo,
me salvó la vida con una advertencia. Los días después de aquella mañana aterradora, empecé a notar que Lucía había cambiado. Vivía con prisa, como si corriera contra el tiempo. Cada noche salía de casa, diciendo que iba a una reunión de caridad en la iglesia de Santa Cruz. Asentía, fingiendo creerle, pero en mi interior sus palabras ya no tenían peso. Lucía había sido una nuera atenta, siempre ayudándome a limpiar, cocinar y cuidar de Mateo. Pero ahora sentía que era una extraña viviendo bajo mi techo, alguien a quien ya no lograba comprender. Cada vez que salía, Lucía se rociaba con un perfume fuerte, dulce y picante, muy distinto al olor del jabón de lavanda que solía usar antes. Ese aroma se quedaba suspendido en el aire, haciéndome sentir asfixiada cada vez que pasaba frente a su habitación. Intentaba convencerme de que quizás solo quería renovarse, empezar de nuevo después de tantas pérdidas, pero en el fondo sabía que algo no estaba bien. Era esa sensación que uno tiene al ver una pared vieja, con pequeñas grietas que empiezan a extenderse, sin saber todavía a dónde van a llegar. Una tarde, cuando Lucía dijo que debía salir a comprar cosas para el grupo de caridad, decidí subir a su habitación para limpiar. No era mi intención invadir su intimidad, pero necesitaba respuestas. La habitación estaba extrañamente limpia, sin una mota de polvo, como si Lucía hubiera querido borrar cualquier rastro. Pero la puerta del armario estaba entreabierta, apenas un poco, como una invitación tentadora. Dudé con la mano sobre la puerta, el corazón latiendo con fuerza. ¿Qué estoy haciendo?, me pregunté, pero igual abrí el armario. En el tercer cajón, bajo una pila de vestidos doblados con cuidado, encontré una pequeña bolsa de tela azul oscuro, de esas que la gente usa para guardar cosas importantes. Mis manos temblaban mientras soltaba el cordón. Dentro había un recibo arrugado de un hotel en Guanajuato y una foto rota por la mitad. En la parte que quedaba, vi la mano de Lucía, esos dedos finos y conocidos, apretando la mano de un hombre. En la muñeca de él brillaba un reloj dorado, reluciente bajo la luz. Sentí que el corazón se me detenía. El nombre del hotel en el recibo, Posada de la Luna, me sonaba familiar. Entonces lo recordé. Era el lugar cerca del motel que se incendió en un siniestro lleno de sospechas el año pasado. Los periódicos hablaron de ello, pero el caso pronto fue olvidado. Yo me quedé allí, en medio de la habitación de Lucía, sintiendo que el suelo se hundía bajo mis pies. Saqué el teléfono, tomé rápidamente fotos de las cosas dentro del bolso de tela y luego las guardé con cuidado como estaban. Mi corazón latía con fuerza, pero intenté mantener la calma. Si Lucía descubría que había revisado sus cosas, no sabía qué podría pasar. Al salir del cuarto, tuve que apoyarme en el picaporte para no caer. La cabeza me daba vueltas con cientos de preguntas sin respuesta. Esa noche, cuando Lucía regresó, seguía sonriendo como siempre, pero esa sonrisa ahora me daba escalofríos. Fingí naturalidad y pregunté al pasar: ¿A dónde fuiste ayer, Lucía? ¿Saliste fuera del estado? Ella se detuvo un segundo. La mano que vertía el agua se congeló y luego sonrió. Mamá, fui con el grupo de voluntarios de la iglesia. Fuimos a visitar un orfanato en las afueras, nada más. Su voz era suave, natural, pero su mirada evitó la mía, como si no se atreviera a mirarme directamente. Asentí, fingiendo estar satisfecha con su respuesta, pero en mi interior sabía que mentía. A la mañana siguiente, mientras barría el patio, mi vecina, doña Remedios, me gritó desde la cerca: «Lucía anda muy arreglada últimamente, Paloma, parece que va a tener una cita». Soltó una carcajada, en tono de broma, pero sus palabras fueron como una daga en el pecho. Sonreí con torpeza y respondí: «Los jóvenes, ya sabes, ¿quién entiende?». Pero al volver a la escoba, sentí un escalofrío recorrerme todo el cuerpo. ¿Una cita? ¿Con quién? ¿Y por qué tendría que ocultármelo? Empecé a notar los pequeños detalles. Lucía ahora cerraba con llave su habitación cada vez que estaba dentro, algo que nunca había hecho antes. Una vez toqué la puerta para avisarle que Mateo tenía un poco de fiebre y que bajara a verlo. Ella respondió desde adentro: «Ya voy, mamá». Pero cuando abrió la puerta, un fuerte aroma a perfume me golpeó, y en la pantalla de su teléfono alcancé a ver las palabras: «Llamada de G».
antes de que lo apagara deprisa. Fingí no haber visto nada y solo dije: «Mateo está en la cocina. Revísalo, por favor». Pero por dentro sentí que me faltaba el aire. Otra mañana, mientras preparaba café, Mateo se acercó sigilosamente y me susurró: «Abuela, anoche vi a mamá salir con un vestido negro, cuando ya estaba muy oscuro. Sus ojos grandes reflejaban preocupación, como si entendiera que algo no estaba bien». Le acaricié la cabeza, intentando mantener la voz serena. «Guarda silencio, hijo, no digas nada a mamá». Pero dentro de mí, el miedo empezaba a crecer, como una tormenta formándose en la distancia. Esa noche, mientras doblaba la ropa en la sala, Lucía entró con su rostro dulce, como si nada hubiera pasado. Puso sobre la mesa una taza de té de manzanilla caliente. El aroma llenó la habitación. «Beba, mamá, para que duerma bien», dijo con una voz tan dulce como la miel. Le di las gracias y sonreí, pero cuando se dio la vuelta, apenas mojé mis labios. Algo no estaba bien. Incliné la taza y observé el líquido dorado con cuidado. Una fina capa de polvo blanco, sin disolver, reposaba en el fondo, brillando bajo la luz. Mi corazón se aceleró. Ese no era un té de manzanilla común. Llevé la taza al baño y la vacié en el lavabo. El sonido del agua mezclado con el olor amargo a medicina me hizo estremecer. Apreté los puños y me dije: «Debo saber qué está ocultando». La sensación de traición me quemaba el pecho, pero la contuve. Lucía había sido como una hija para mí, la mujer que lloró conmigo junto al ataúd de Andrés. Pero ahora ya no estaba segura de quién era realmente. Al día siguiente decidí seguir a Lucía. A las 6 de la tarde salió de casa con la misma excusa de siempre. «Voy a misa en la iglesia de Santa Cruz, mamá». Asentí, sonreí, pero en cuanto se perdió de vista, envié a Mateo a casa de doña Remedios para que lo cuidara un rato. «Pórtate bien, mi amor. Juega con la señora Remedios. La abuela va a salir un momento», le dije tratando de mantener la voz lo más tranquila posible. Luego me puse el abrigo, el viejo sombrero de tela, y caminé en silencio detrás de Lucía, manteniendo la distancia suficiente para no ser descubierta. Ella no dobló hacia la iglesia como yo pensaba. En lugar de eso, siguió directo hacia la carretera, con pasos firmes, como si conociera muy bien el camino. La seguí. El corazón me latía con fuerza y mis piernas cansadas apenas podían mantener el ritmo. Finalmente, Lucía se detuvo frente a un pequeño café al borde del camino, la luz amarilla del interior brillando a través del vidrio. Me escondí detrás de un árbol, respirando con dificultad. Dentro, un hombre alto, con una camisa blanca, la esperaba. En su muñeca brillaba un reloj dorado, idéntico al de la foto que había encontrado. Lucía entró y se sentó frente a él. Se tomaron de las manos, susurrando cosas al oído. Luego él se inclinó y la besó con pasión, como si el mundo entero hubiera desaparecido. Me quedé allí, bajo la sombra del árbol, sintiendo que el suelo se hundía bajo mis pies. Mis manos temblaban mientras levantaba el viejo teléfono y tomaba una foto a través del cristal. Luego me alejé en silencio. De regreso a casa, ya no sentía las piernas. Solo había dolor y confusión, mezclados como una ola que me arrastraba. Lucía, la nuera que había amado como a una hija, me estaba engañando. ¿Y ese hombre? ¿Quién era? ¿Sería el mismo que entró a su habitación la otra noche, como dijo Mateo? Esa noche no pude dormir. En mi cabeza, la imagen de Lucía riendo con ese hombre se repetía una y otra vez, junto con la advertencia de Mateo. «Abuela, alguien entró al cuarto de mamá». Me quedé acostada mirando el techo, donde las grietas viejas seguían allí, como un recordatorio de todo lo que se estaba rompiendo en esta familia. Supe que desde esa noche ya no podría considerar a Lucía como mi nuera. Había cruzado una línea que no podía perdonarle. A la mañana siguiente me levanté temprano, como siempre, arrastrando los pies hasta la cocina. La casa seguía en silencio, solo se oía el tic-tac del reloj y el silbido del viento colándose por la ventana. Preparé café, intentando que las manos no me temblaran, pero cada vez que pensaba en la foto y en el recibo guardado en la bolsa de tela de Lucía, el corazón me golpeaba el pecho. Ya no veía esta casa como un lugar seguro. Ahora parecía una trampa.
y yo estaba en medio de la línea entre la vida y la muerte. Mateo aún dormía arriba. El suave ronquido del niño era lo único que me daba un poco de calor familiar. Me quedé junto a la estufa, mirando el café humeante, sin ganas de probarlo. Por la ventana vi a Lucía en el porche, con el teléfono en la mano, hablando con alguien. Su voz era baja, pero alcancé a oír algunas palabras. «Está bien, lo revisaré otra vez». Nadie sospecha nada. Sonrió levemente, una sonrisa fría. Colgó y entró a la casa como si nada hubiera pasado. Me di la vuelta fingiendo estar ocupada con los platos, pero dentro de mí, la tormenta de la desconfianza ya había comenzado. Intenté mantener la calma, haciendo las tareas diarias como limpiar la sala para disipar el miedo que me oprimía el pecho. Pero entonces, mientras limpiaba el polvo debajo del sofá, mi mano se detuvo. Un papel arrugado yacía solo en el suelo, como si alguien lo hubiera dejado caer por accidente. Lo recogí, lo abrí y sentí que el corazón se me detenía. Era una fotocopia de un contrato de seguro. El nombre del beneficiario original estaba tachado de forma descuidada y en su lugar había un nombre escrito a mano, tembloroso: Lucía Méndez. Me senté en el suelo, con las manos en el pecho, sintiendo que el aire del cuarto se había esfumado. Ese contrato, lo recordaba perfectamente, fue algo que Andrés, mi hijo, había comprado para mí justo después de que mi esposo muriera. «Mamá, déjeme a mí cuidarla», me había dicho con voz llena de cariño. Desde el día en que Andrés murió, nunca toqué ningún documento relacionado con eso. Guardé el papel en el bolsillo, tratando de mantener la respiración estable. Ese mediodía, mientras Lucía estaba en la cocina preparando el almuerzo, su teléfono sobre la mesa se encendió. Eché un vistazo y vi un mensaje de un número desconocido, guardado como G. El nombre del beneficiario en el contrato de seguro de esa vieja ya se cambió a tu nombre. Nadie sospecha nada. Sentí que la sangre se me helaba. Quise gritar, correr a la cocina y enfrentar a Lucía de inmediato, pero me contuve. Si ella sabía que yo había descubierto algo, no estaba segura de lo que podría pasar. Solo me alejé del cuarto en silencio, diciéndome que debía actuar rápido. Sin dudar un segundo, llamé un taxi. Metí el papel en mi bolso y me giré hacia Mateo, que jugaba con su camión de juguete en la sala. «La abuela va a salir un rato, quédate en casa con mamá, ¿sí?», le dije, tratando de sonar natural. El niño asintió, pero su mirada me hizo pensar que quería preguntarme algo. Le acaricié la cabeza, sonreí y salí de casa con el corazón encogido. Llegué a la oficina de Seguros Santa Cruz, un edificio de 2 pisos color amarillo, algo viejo, en el centro de Querétaro. El olor a papel viejo y el zumbido del aire acondicionado hacían el ambiente más sofocante. Un empleado joven, con gafas, me saludó con una sonrisa educada. «Buenos días. Usted es doña Paloma Rojas, ¿verdad?» «Sí, su expediente ya fue actualizado». Fruncí el ceño y le pregunté con voz ronca: «¿Actualizado en qué sentido?». El muchacho tecleó un momento y luego leyó en voz alta, como si fuera un informe cualquiera. «Beneficiaria del seguro de vida, Lucía Méndez. También se ha transferido la propiedad del taller mecánico familiar. El valor del seguro contra incendios del taller se duplicó el mes pasado». Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. «¿Quién hizo todo eso?», pregunté, con la voz temblorosa. El empleado respondió con total naturalidad: «Su nuera, la señora Lucía. Trajo un poder notarial firmado por usted, diciendo que estaba ocupada y que le había pedido hacer los trámites en su lugar». Apenas podía respirar. «¿Dijo algo más?», pregunté, intentando mantener la calma. Él asintió. «Dijo que la familia estaba por remodelar y ampliar el taller, por eso necesitaban aumentar el seguro. Todo está en regla, señora. Le pedí ver una copia del supuesto poder». El joven imprimió una hoja y me la entregó. Abajo estaba mi firma, o más bien, un intento de imitarla. Las letras torcidas, temblorosas. No era mi firma. Nunca había firmado nada parecido. Apreté el papel con fuerza y pregunté casi en un susurro: «Si la persona asegurada muere, el beneficiario recibe todo el dinero, ¿verdad?». Él asintió. «Así es. El pago se hace al beneficiario único». La garganta se me cerró, como si alguien la estuviera apretando. Pedí una copia de todos los documentos y salí de la oficina,
caminando como una sonámbula. De camino a casa, pasé por casualidad frente al café donde había visto a Lucía con el hombre la noche anterior. Su coche estaba estacionado afuera, los vidrios empañados por el vapor. Me escondí detrás de un poste de luz, con el corazón latiéndome con fuerza. A través del cristal, vi a Lucía sentada frente a un hombre con gafas oscuras, de aspecto misterioso. Intercambiaron un sobre grueso. Cuando el hombre se fue, Lucía abrió el sobre, sacó una hoja, sonrió y la besó suavemente, como si fuera un trofeo. Me quedé allí, bajo el sol abrasador de Querétaro, pero con el cuerpo helado. Ya no tenía dudas. Lucía no solo me engañaba, sino que estaba planeando algo mucho peor. Volví a casa con la mente hecha un lío, pero traté de mantener una expresión tranquila para no alertarla. Esa noche, Lucía llegó alegre, como si nada hubiera pasado, y me llevó una taza de té de manzanilla. «Tómelo, mamá, dormirá mejor», dijo con voz dulce como la miel. Sonreí al recibirla, pero cuando se dio la vuelta, vertí el té directamente en la maceta del cactus junto a la ventana. A la mañana siguiente, la planta estaba marchita, las hojas amarillas, como una advertencia viva. Me senté junto a la ventana, mirando la planta que moría poco a poco, con el corazón destrozado. Lucía, la nuera que alguna vez quise tanto, con quien compartí el dolor de perder a Andrés, ahora intentaba envenenarme. No podía creer que fuera capaz de cambiar tanto, o tal vez nunca la había conocido de verdad. Pero lo que más me aterraba no era el té ni la póliza del seguro, sino la pregunta: ¿quién era ese hombre en las sombras y qué querían de mí? A la mañana siguiente, me puse el abrigo y crucé el callejón que llevaba a la casa de Doña Remedios, apretando en la mano el papelito con el número de teléfono extraño que había visto en el mensaje de Lucía. Toqué la puerta y ella la abrió casi de inmediato, como si ya supiera que iba a ir. «Paloma, pase, se ve muy pálida», dijo, llevándome al pequeño salón con olor a pan de elote recién horneado. Le entregué el papel, con la voz temblorosa. «Remedios, ¿puede ayudarme a averiguar este número? Yo creo que Lucía está metida en algo muy peligroso». Entrecerró los ojos y una sonrisa pícara apareció en su rostro, lleno de arrugas. «Paloma, vino con la persona indicada. Fui investigadora de policía durante 20 años. No subestime a esta vieja». Sacó un cuaderno de tapa de cuero gastado, pasó unas páginas y marcó el número en el teléfono inteligente que su hijo le había regalado. Un rato después, levantó la vista con el semblante serio. «Este número está registrado a nombre de Gabriel Ortega. Trabajó para una compañía de seguros en el oeste. Pero escuche bien, Paloma, estuvo involucrado en un incendio falso en un motel en Guanajuato. Se embolsó más de $500,000 de indemnización». Sentí como si me dieran un golpe en el pecho. «¿Lo arrestaron?», pregunté con la voz quebrada. Remedios negó con la cabeza, con una mirada llena de preocupación. «No, tiene a alguien poderoso detrás. El caso se hundió y desapareció de Guanajuato». Hizo una pausa, me miró fijamente y bajó la voz. «Paloma, debe tener mucho cuidado. Si Lucía se relaciona con este tipo de gente, ya no se trata de una simple infidelidad. Es una estafa profesional, y no dudarán en hacerle daño con tal de quedarse con su dinero». Sacó del cajón un mapa viejo de Guanajuato, lo abrió sobre la mesa y señaló un punto marcado en rojo. «El hotel de la factura que usted fotografió, Posada de la Luna, fue precisamente donde ocurrió ese incendio». Me quedé petrizada, como si todas las piezas sueltas encajaran de golpe. La factura del hotel, el mensaje sobre la póliza de seguro, el hombre con el reloj de oro. Todo estaba conectado, y yo me encontraba en el ojo del huracán. «Gracias, Remedios», susurré, tratando de contener las lágrimas. «Tengo un contacto en la policía», añadió ella. «Voy a preguntar más. Y usted, quédese en casa cuidando a Mateo. No salga sola». Volví a casa con el corazón hecho un nudo. Mateo estaba sentado en el suelo de la sala, jugando con su camión de juguete, murmurando una canción infantil. Al verme, el niño alzó la vista, con los ojos limpios. «Abuela, mi mamá dijo que la semana que viene me va a llevar a la casa de la abuela». Me quedé paralizada. El corazón me latía a toda prisa. «Pero tu abuela murió hace mucho».
respondí en voz baja, tratando de mantener la calma. Mateo bajó la cabeza con vocecita. Yo también dije eso, pero mamá dijo que ella volvió a vivir. La frase inocente del niño fue como una puñalada en el pecho. Quedó claro que Lucía estaba planificando escapar y quería llevarse a Mateo para que nadie sospechara. Abracé fuerte a mi nieto y susurré: no te preocupes, mi amor, no dejaré que te alejen. Esa tarde la vi a Lucía pasando cosas en secreto al baúl del carro. Algunas maletas pequeñas, una caja de documentos y una bolsa de tela hinchada que parecía llena de billetes. Hizo todo muy rápido, como si tuviera miedo de ser descubierta. Me quedé a distancia, fingiendo que regaba las plantas, y pregunté casualmente: Lucía, ¿qué estás empacando que es tanto? Se sobresaltó y sonrió con aire de disculpa. Ah, solo estoy recogiendo cosas viejas que no uso, las voy a llevar a la caridad, mamá. Pero por la rendija de la tapa del baúl logré ver la leyenda Santa Cruz Insurance en un expediente. Su sonrisa no podía ocultar el pánico en sus ojos. Esa noche no pegué ojo. Me tumbé en la cama, con la mirada fija en el techo, donde las grietas viejas seguían ahí, como un recordatorio de lo que se estaba rompiendo en esta familia. Por la ventana vi una luz de automóvil proyectarse en la pared y luego desaparecer al final de la calle. Los perros del vecino ladraron, fuertes y prolongados, como advirtiendo de algo. Me incorporé de golpe, con el corazón a mil, pero no me atreví a salir a averiguar. A la mañana siguiente sonó el teléfono. Era Remedios. Ya averigüé, Paloma, dijo con voz tensa. Gabriel Ortega está en Querétaro, alquilando una pieza en San Marcos, a menos de 2 cuadras del taller de autos de su casa. Sentí la sangre como si se me helara. Estaba tan cerca de poder estar afuera de mi puerta en cualquier momento. Antes de colgar, Remedios advirtió: cuidado, Paloma, no dejes que él vea que sospechas. Acababa de colgar cuando oí voces en el patio trasero. La puerta que da al exterior estaba entreabierta y reconocí la voz de Lucía, baja pero cortante. Me acerqué sigilosamente, escondiéndome detrás de la pared. Una voz de hombre sonó por teléfono. Lo haremos el viernes por la noche, cuando ella esté profundamente dormida, con una pequeña chispa basta. La voz de Lucía respondió, fría como el hielo: quiero que todo sea seguro. No podemos permitir que tenga oportunidad de sobrevivir. Retrocedí, con el corazón a punto de estallar. Corrí hasta mi habitación, cerré la puerta con seguro y las manos me temblaban tanto que se me cayó el llavero al suelo. Esa noche llovía a cántaros. El trueno retumbó y me sobresaltó. Corrí las cortinas, miré hacia afuera y mi corazón casi dejó de latir. Bajo la luz tenue de la farola, un hombre con gorra estaba allí, mirándome fijamente desde fuera de la casa. No pude ver bien su rostro, pero el reloj de oro en su muñeca brillaba bajo la luz, como una advertencia mortal. Rápidamente cerré la cortina, me agaché en el suelo y abracé mis rodillas. El miedo me oprimía el pecho, pero sabía que no podía dejar que me venciera. Tenía que proteger a Mateo y protegerme a mí misma. A la mañana siguiente decidí. Debía actuar antes de que ellos dieran el paso. Me senté en la mesa, cogí una hoja y escribí una carta corta. La mano me temblaba tanto que la letra quedó torcida. Solo una línea. Si me pasa algo, busquen a Gabriel Ortega y a Lucía Méndez. Ellos son los culpables. Doblé la carta y la guardé en mi libreta por si ocurría algo. A la madrugada, cuando el cielo aún estaba oscuro y la lluvia golpeaba el techo, me despertó un ruido suave en la escalera de madera. El corazón me latía desbocado, como si presintiera algo malo. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, y miré por la rendija de la puerta. La figura de Lucía se deslizó. Llevaba puesta una chaqueta con capucha, una bolsita de tela en la mano, pasos ligeros pero apresurados, como si tuviera miedo de que la vieran. «Mamá, voy a la iglesia a ver al párroco un momento, a hablar sobre la misa en memoria de Andrés. Volveré tarde», dijo, la voz monótona pero sin la sinceridad a la que yo estaba acostumbrada. Respondí, sí,
esforzándome por disimular el temblor en la voz, como si todo fuese normal. Pero cuando la puerta principal se cerró de un portazo y se oyó el clic de la cerradura, me incorporé de un salto. Todos mis sentidos me decían, esta es la última oportunidad para actuar. No podía esperar más, no podía permitir que Lucía y ese hombre llamado Gabriel avanzaran un paso más en su plan. Salí rápido hacia la sala, donde el llavero del coche colgaba del gancho de madera junto a la puerta. Con las manos temblorosas lo agarré. El metal frío me dio aún más determinación. Corrí a la habitación de Mateo. El corazón me latía tan fuerte que parecía que iba a estallar. El niño estaba acurrucado bajo la manta, con los ojos cerrados, la carita inocente sin idea de lo que pasaba. «Levántate, Mateo, rápido», susurré, sacudiéndole suavemente el hombro. Mateo frotó los ojos, aún somnoliento, y dijo con voz quedita: «Abuela, ¿a dónde vamos?». Me arrodillé junto a la cama, intentando mantener la voz suave para no asustarlo. «A un lugar seguro. Confía en mí, ¿vale?». El niño asintió, aunque seguía con la expresión desconcertada. Cogí a toda prisa unas prendas de Mateo, las metí en una bolsa de plástico, añadí un biberón y el cómic de superhéroes que le encanta. Cada cosa que tomaba me recordaba: tengo que proteger a ese niño, cueste lo que cueste. Afuera llovía a cántaros, las gotas pesadas golpeaban el techo y la tierra, formando charcos por todas partes. Apagué todas las luces de la casa, dejando solo una pequeña luz de noche en la sala, una luz tenue que proyectaba sombras en la pared. Si Lucía volvía, quería que creyera que aún estábamos profundamente dormidos, sin sospechas. Saqué a Mateo al coche, lo abracé para protegerlo de la lluvia. «Abuela, hace frío», se acurrucó contra mi abrigo, con la voz temblorosa. Le besé la frente y le susurré: «En un momento, cariño. Te mantendré calentito». Me senté en el asiento del conductor y arranqué el motor. El motor viejo emitió un sonido ronco, como si él también se quejara de esta noche de lluvia y viento. Salí del callejón rumbo al centro de Querétaro. La carretera estaba resbaladiza. La luz amarilla de los faroles se reflejaba en el asfalto mojado como pedazos de espejo rotos. Mateo estaba en el asiento trasero, abrazando su osito de peluche, con los ojos grandes mirando por la ventana. «¿Va hoy min chai tron mea? ¿Me coyuoi teo chung tacón?», preguntó, con una voz pequeña pero llena de preocupación. Apreté el volante con fuerza, tratando de mantener la voz tranquila. «No, hijo. No voy a dejar que tu madre nos encuentre». Pero por dentro no estaba segura de poder cumplir esa promesa. La lluvia empeoraba, la visibilidad se veía entorpecida por los chorros de agua en el parabrisas. Un camión grande pasó a toda velocidad y salpicó el cristal dejándolo borroso. Tuve que conducir muy despacio, las manos apretadas al volante hasta que me dolían. En mi cabeza, la imagen de Lucía entregando un sobre al hombre de lentes oscuros y su voz fría hablando de una pequeña llama se repetía, como una canción fantasmagórica que no podía quitarme de la cabeza. Miré por el espejo retrovisor y vi a Mateo abrazando su peluche, con los ojos tristes. El niño era todo lo que me quedaba y no podía perderlo. Al llegar al centro de Querétaro, detuve el coche frente a la comisaría local, un edificio bajo con luces fluorescentes frías. La lluvia empapó mi ropa, mi pelo estaba pegado, pero no me importaba. Tomé a Mateo de la mano y lo arrastré dentro, con la otra mano apretando la carpeta de documentos ya empapada. El policía de turno, un hombre de mediana edad con un bigote espeso, levantó la vista desde su escritorio. «¿Qué necesita a esta hora?», preguntó con un tono algo sorprendido. Temblando, traté de no perder la voz. «Necesito ver al comandante. Por favor, ayúdenme». Un rato después, una mujer salió del pasillo. Tenía el cabello recogido en un moño y una mirada aguda, como si pudiera ver a través de todo. «Soy Valeria Cruz», se presentó, con voz serena pero llena de autoridad. «¿Qué emergencia, señora?». Le extendí las hojas empapadas, copias impresas del recibo del hotel, el contrato de seguro falso, mensajes de Gabriel y también una foto de la maceta de cactus marchita por la taza de té envenenada. «Mi nuera quiere hacerme daño para quedarse con el dinero del seguro», dije, la voz quebrándose,
las lágrimas brotando sin poderlo evitar. Valeria pasó las páginas con rapidez. Su rostro se fue quedando frío. Esta historia suena increíble, pero la evidencia no miente, dijo en tono grave. Señora, ¿tiene algún lugar seguro donde quedarse? Negué con la cabeza, sintiéndome completamente impotente. Valeria hizo señas a un policía joven para que trajera una toalla seca y una taza de leche caliente para Mateo, y luego me llevó a un rincón. Si ella realmente piensa en hacer algo, la única manera es hacerle creer que usted ya no existe, dijo en voz baja, con los ojos decididos. Me quedé atónita. ¿A qué se refiere? Valeria explicó con seguridad. La vamos a ayudar a fingir la muerte. Ella no solo planea incendiar su taller, sino que quiere matar a usted para beneficiarse del seguro de vida. Si es así, dejemos que crea que la suerte está de su lado, y la sorprendemos en el acto cuando ella y sus cómplices actúen. Guardé silencio unos segundos. La cabeza me daba vueltas. La idea de fingir la muerte sonaba como una broma cruel, pero miré a Mateo, sentado en la esquina con la taza de leche caliente, los ojos tristes. No tenía otra opción. Está bien, asentí con decisión, aunque por dentro temblaba. Valeria escribió de inmediato una orden urgente para convocar al equipo de investigación. Mañana por la mañana la llevarán al Hospital Central. Haremos un informe falso sobre un caso de derrame cerebral, dijo, entregándome un acta. Firmé temblando, sintiendo que apostaba toda mi vida. El teléfono en mi bolsillo sonaba sin parar. Todas eran llamadas y mensajes de Lucía. Mamá, ¿dónde están tú y Mateo? ¿Por qué no están en casa? Respiré hondo y le respondí con un mensaje corto. Llevo a Mateo a casa de una amiga por unos días. No te preocupes. Presioné enviar y luego apagué el teléfono, sintiendo que acababa de cortar el último lazo que me unía a Lucía. Al salir de la comisaría, la lluvia había cesado. El aire era helado, pero respiré hondo, sintiendo que estaba recuperando mi derecho a vivir. Esa mañana, cuando apenas asomaba el amanecer, la policía me escoltó al Hospital General de Querétaro. El ambiente seguía brumoso y el frío calaba a través de mi abrigo delgado. Caminaba con pasos pesados, como arrastrando toda una vida. La teniente Valeria iba a mi lado. Su mirada era aguda, pero no ocultaba su compasión. Señora Paloma, todo saldrá bien, dijo con voz grave pero firme. Asentí, pero por dentro no estaba segura de tener la fuerza para atravesar esta pesadilla. El hospital estaba impregnado del olor a desinfectante y del sonido apresurado de los pasos de las enfermeras. Valeria me condujo a una pequeña sala en el tercer piso, donde un médico ya había sido advertido por ella. Era un hombre de mediana edad, con ojos amables, que me entregó un expediente médico falso. Leí las líneas. Doña Paloma Rojas, derrame cerebral, llevada de urgencia por una amiga, falleció a las 5:37 de la mañana. Su firma estaba al final de la página, como un sello del destino. Toqué el papel temblando, sintiendo que estaba leyendo mi propio obituario. Gracias, doctor, susurré con la voz quebrada. Él solo asintió y salió de la sala, dejándome con Valeria y un miedo sin nombre. Mientras tanto, Mateo fue llevado a un refugio para familiares de víctimas, a unas cuadras del hospital. Valeria había dispuesto que una joven oficial, llamada Ana, estuviera siempre junto al niño. Él estará a salvo, no se preocupe, dijo Valeria, como si leyera la preocupación en mis ojos. Solo pude asentir, con la imagen de Mateo abrazando su osito de peluche y sus ojos tristes clavándose en mi mente. En los próximos 3 días, usted no puede aparecer en público, advirtió Valeria con voz severa. Nosotros vigilaremos todos los movimientos de Lucía. Descanse y recupérese, asentí, pero en el fondo sabía que no podría descansar. ¿Cómo podría estar tranquila sabiendo que Lucía estaba allá afuera creyendo que yo había muerto? La noticia de la repentina muerte de doña Paloma Rojas se difundió rápidamente por el barrio, como un viento recorriendo los callejones de Querétaro. Valeria me llevó a una habitación pequeña dentro del hospital donde debía esconderme. La habitación era fría, con solo una cama individual, una mesita y una ventana que daba al cielo gris. Me senté allí, mirando por la rendija de la cortina, imaginando a Lucía organizando un funeral sencillo en casa.
Valeria me contó que ella interpretaba su papel de doliente a la perfección, lágrimas corriendo, voz entrecortada al hablar con los vecinos sobre el derrame inesperado que me había quitado la vida. Llora como si fuera real, dijo Valeria por teléfono con tono irónico. Pero no se preocupe, señora Paloma, la tenemos vigilada. 3 días pasaron lentamente, como si el tiempo se alargara para poner a prueba mi paciencia. No me permitían hacer llamadas ni salir. Solo podía quedarme en esa habitación, abrazando la pequeña foto de Andrés que había traído conmigo. Cada vez que miraba su sonrisa, sentía que el corazón se me partía. «Hijo, ¿qué está haciendo tu madre?», susurré mientras las lágrimas caían en silencio. Pero luego me recordaba a mí misma que no lo hacía solo por mí, sino también por Mateo, el nieto que Andrés me había dejado. La tercera noche, mientras intentaba dormir en la cama dura, sonó el teléfono de Valeria. Me llamó desde un coche de vigilancia cerca del taller de mi familia. «Señora Paloma, Gabriel Ortega ha aparecido», dijo con voz apresurada. «Conduce una camioneta negra, lleva 2 bidones de gasolina y una bolsa de herramientas». Me incorporé de golpe, con el corazón latiendo con fuerza. Valeria me invitó a subir al coche de vigilancia para presenciarlo todo, aunque insistió en que debía guardar silencio absoluto. Me puse el abrigo y salí del hospital en la oscuridad, con la sensación de estar caminando hacia una pesadilla. Nos sentamos en el coche de vigilancia, estacionado en un callejón oscuro no muy lejos del taller. En la pequeña pantalla frente a mí se veía a Gabriel forzando la cerradura del portón. La luz de su linterna se deslizaba por las viejas paredes de madera. El sonido del tapón del bidón abriéndose se escuchó con nitidez a través del dispositivo de escucha, como una cuchillada directa al corazón. «¿Está entrando?», murmuró Valeria, con la mano apretando el transmisor. Me mordí el labio, las manos temblando al ver cómo comenzaba a rociar la gasolina, las brillantes corrientes líquidas escurriéndose por el suelo. Aquel era el taller que mi esposo y Andrés habían construido con toda una vida de trabajo, un lugar lleno de recuerdos de nuestra familia, y ahora estaba a punto de ser destruido por el hombre al que alguna vez llamé yerno. Valeria hizo una seña al equipo policial para que se preparara a rodearlo, sus ojos fríos como los de una fiera al acecho. De pronto, Gabriel sacó su teléfono y su voz sonó a través del micrófono oculto. «Todo está listo. Cuando prenda el fuego, tú serás la única heredera». Cerré el puño con tanta fuerza que las uñas se me clavaron en la palma. Valeria puso una mano sobre mi hombro y susurró: «Esperemos a que encienda el fuego». Asentí, aunque todo mi cuerpo temblaba de rabia y miedo. Entonces una pequeña llama apareció en la oscuridad, como una luciérnaga que traía un mal presagio. De inmediato, Valeria gritó por el transmisor: «¡Entren ahora!». Los faros de los coches policiales se encendieron al unísono, iluminando el taller como si fuera de día. Las sirenas resonaron, ahogando el sonido de la lluvia. Gabriel, presa del pánico, intentó huir, pero tropezó con una caja de herramientas y fue reducido en el acto. Yo me quedé en el coche, con el corazón desbocado, mirando cómo apagaban la pequeña llama antes de que se extendiera. El taller de mi familia seguía intacto, pero mi alma estaba hecha pedazos. La policía registró a Gabriel y encontró su teléfono. Valeria me mostró la pantalla. Un mensaje de Lucía que decía: «No olvides el plan de esta noche», acompañado de una foto del contrato de seguro falso y un audio de su conversación en un motel. En la grabación, la voz de Lucía sonaba helada: «Mientras esa vieja desaparezca, todo será nuestro». Gabriel, esposado, gritaba mientras lo llevaban: «No fue mi culpa. Lucía me pagó. Ella quería el dinero». Lo miré, sintiendo una mezcla de alivio y repulsión. No era el cerebro detrás de todo, pero había elegido ponerse del lado de la oscuridad. Valeria puso su mano sobre mi hombro y dijo con voz suave: «Lo ha hecho muy bien, doña Paloma. El resto déjelo en nuestras manos». Asentí mientras las lágrimas comenzaban a rodar por mis mejillas. No lloraba por miedo, sino porque sabía que, en el cielo, Andrés probablemente estaba mirando, viendo cómo su anciana madre finalmente se levantaba para proteger al único nieto que le quedaba. Imaginé la sonrisa de mi hijo,
esa que no había visto en tanto tiempo, y eso me llenó de una mezcla de dolor y consuelo. Esa noche me llevaron de regreso al refugio, donde Mateo me esperaba. El niño dormía plácidamente, acurrucado bajo la manta, con su oso de peluche tirado a un lado. Me senté junto a la cama, observando su rostro inocente. Lo besé en la frente y susurré: «Todo esto está a punto de terminar, mi amor». En el fondo sabía que la paz aún no había vuelto del todo, pero al menos la justicia había empezado a hablar. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos del sol se filtraban por la ventana de la comisaría, yo aún no podía irme. El aire en la sala de espera era pesado. El olor a café frío y papeles viejos se mezclaba, volviendo el ambiente más sofocante. La teniente Valeria y su equipo estaban sentados alrededor de una gran mesa, con la vista fija en la pantalla del ordenador, analizando cada detalle del teléfono de Gabriel. Un joven oficial, con el cabello corto y bien peinado, se me acercó con una botella de agua fría. «Señora Paloma, la señora Lucía, ¿dónde está ahora? No la encontramos en la casa», preguntó con voz preocupada. Negué con la cabeza, con la garganta seca. «No lo sé», respondí con voz ronca. En realidad, temía pensar en dónde podría estar Lucía o qué estaría haciendo ahora que la noticia de mi muerte se había extendido por el vecindario. ¿Seguiría adelante con su plan o ya habría notado que algo no encajaba? Valeria conectó el teléfono de Gabriel al ordenador y una serie de mensajes aparecieron en la pantalla grande. Las frases cortas pero frías me hicieron estremecer. «Avísame cuando termines. La llave del taller está bajo la maceta. Hazlo rápido, que los vecinos no sospechen». Cada mensaje era como una puñalada, desgarrando la confianza que alguna vez tuve en Lucía. Luego Valeria abrió un archivo de audio y la voz de ella sonó clara, helada y decidida. «Cuando lo quemes, quiero que todo quede limpio. Gabriel, no dejes ningún rastro». Apreté con fuerza los brazos del sillón. El pecho me dolía como si me lo oprimieran. Era la voz de Lucía, sí, pero no la Lucía que yo conocía, no la nuera dulce que una vez me tomó la mano en el funeral de Andrés, llorando con los ojos hinchados. La mujer de esa grabación era una desconocida, alguien capaz de reducirlo todo a cenizas con tal de conseguir lo que quería. Valeria indicó a su equipo que guardaran toda la información y luego se volvió hacia mí, hablando con calma pero con firmeza. «Doña Paloma, acabamos de recibir una alerta. Lucía ha regresado a la casa». Sus ojos brillaban con determinación. «Es hora de arrestarla». Asentí, aunque por dentro no sabía qué sentir. ¿Ira? ¿Tristeza? ¿O solo un vacío sin fin? Valeria dividió al grupo en dos. Uno iría con la orden de arresto directamente a mi casa y el otro bloquearía las calles cercanas para evitar que Lucía escapara. Me levanté de golpe con la voz temblorosa. «Por favor, déjenme ir con ustedes». Pero Valeria negó con la cabeza y me puso la mano en el hombro. «No, quédese aquí. Déjenos encargarnos, doña Paloma. Usted ya ha hecho lo suficiente». Solo pude sentarme, con la mirada fija en el reloj de la pared. Cada minuto pasaba lento como un siglo, y cada tic-tac era como un martillazo en mi corazón. Imaginaba la escena de Lucía siendo arrestada. Imaginaba su expresión al darse cuenta de que su plan se había derrumbado. Pero en lugar de sentir satisfacción, solo sentí una tristeza profunda. Lucía había sido parte de mi familia. Me llamó madre. Cuidamos juntas a Mateo. ¿Cómo pudimos llegar a esto? Una hora después, la puerta de la sala de espera se abrió de golpe. 2 policías escoltaban a una mujer. Su cabello estaba enmarañado, el abrigo manchado de barro y las manos esposadas detrás de la espalda. Era Lucía. Mantenía la cabeza gacha, caminando tambaleante, como si le hubieran drenado toda la fuerza. Pero cuando levantó la mirada y me vio sentada allí, sus ojos se congelaron de terror. «¿Mamá? ¿Usted sigue viva?» Su voz temblaba, como si hubiera visto un fantasma. Me levanté, la miré directo a los ojos y le respondí con calma, pero con voz helada. «Sí, sigo viva. Y ya lo sé todo». Lucía guardó silencio. Las lágrimas le caían por las mejillas, pero en su mirada no vi arrepentimiento,
solo el miedo extremo de quien acaba de ser desenmascarado. Se dejó caer en la silla, sollozando. Yo no quería hacerlo. Solo quería dinero, solo quería una nueva vida. Sus palabras fueron como otro cuchillo clavándose en mi pecho. Tú ya tenías una vida, respondí en voz baja, con la garganta apretada. Pero fuiste tú quien la quemó con tus propias manos. Aparté la vista, incapaz de seguir mirando esos ojos que alguna vez me hicieron creer que era parte de mi familia. En el pasillo, otro policía entró con una bolsa de evidencias sellada. Dentro había un contrato de seguro falsificado, documentos de transferencia de bienes y un fajo de recibos del Hotel Posada de la Luna. Valeria firmó el informe, hablando con firmeza. Lucía Méndez queda arrestada por intento de homicidio, fraude y falsificación de documentos. Mientras la llevaban, Lucía volteó a mirarme. Esa mirada, mitad súplica, mitad odio, me heló la sangre. No dije nada, solo la observé alejarse, como una sombra extraña que desaparecía de mi vida. Valeria se volvió hacia mí, con voz más suave. Tenemos todas las pruebas. Gabriel confesó todo. No podrán escapar. Asentí, pero dentro de mí quedaba un vacío imposible de llenar. Había ganado, pero el precio fue la destrucción de todo lo que alguna vez llamé familia. Pensé en Andrés, en los días en que aún reíamos juntos, en cómo Lucía me tomaba la mano y prometía cuidar a Mateo. Todo eso ahora era solo pasado, humo disolviéndose en el aire. Esa noche regresé a la casa de resguardo, donde Mateo me esperaba. El niño corrió a abrazarme, preguntando con voz inocente: «Abuela, ¿dónde está mi mamá?». Me senté, lo abracé y respondí con suavidad: «Tu mamá tuvo que irse muy lejos, cariño». Muy lejos. Mateo no preguntó más. Solo se acurrucó contra mí, como si pudiera sentir el dolor en mi pecho. Se quedó dormido en mis brazos. Su respiración tranquila era un pequeño consuelo en medio de la tormenta. Lo miré, sin saber si debía alegrarme por haberlo protegido o llorar por todo lo perdido. Afuera, las sirenas de la policía se desvanecían, mezclándose con el sonido constante de la lluvia sobre el techo. Me quedé allí, en la oscuridad, pensando en el fuego que Gabriel había intentado encender en el taller de la familia. Ese fuego nunca llegó a arder, pero consumió los planes de Lucía y todo lo que yo alguna vez creí que era mi familia. A la mañana siguiente, me paré frente a la puerta del tribunal local en el centro de Querétaro. La sala de audiencias estaba pintada de blanco, fría, con filas de bancos de madera viejos y un olor a papeles antiguos mezclado con café frío. Entré con las piernas temblando, pero me repetí que debía ser fuerte, no por mí, sino por Mateo, por Andrés y por la justicia misma que había luchado por recuperar. La teniente Valeria ya me esperaba afuera de la sala. Se inclinó hacia mi oído, con voz grave pero firme. «Vamos a presentar la grabación. Usted solo tiene que confirmar que es la voz de Lucía y relatar exactamente lo que pasó». Asentí, apretando la pequeña bolsa de tela en mis manos, donde guardaba la foto vieja de Andrés y Lucía, un recuerdo que antes fue símbolo de felicidad familiar y que ahora solo era dolor. «Estoy lista», respondí, aunque mi voz no ocultaba el temblor. Dentro de la sala, el aire se sentía espeso, como si todas las miradas se posaran sobre mí. Me indicaron sentarme en el banco de los testigos, frente a Lucía. Ella vestía el uniforme gris de prisionera, con el cabello negro apelmazado, el rostro demacrado y pálido, sin rastro de la nuera bonita que solía sonreírme en las tardes cálidas. Mantenía la cabeza baja, evitando mi mirada y la verdad que estaba por revelarse. Cuando el fiscal encendió el archivo de audio, la voz fría de Lucía resonó en medio del silencio de la sala. «Cuando quemes, quiero que todo quede bien limpio. Gabriel, no dejes ningún rastro». Esas palabras, aunque ya las había escuchado, me hicieron estremecer. Un murmullo recorrió la sala, susurros que se esparcían como olas en el agua. Miré a Lucía, vi cómo mordía su labio y apretaba las manos dentro de las esposas. El fiscal se volvió hacia mí, con voz clara. «Señora Paloma Rojas, ¿confirma usted que esta es la voz de la acusada Lucía Méndez?». Me levanté, sosteniendo la foto vieja de Andrés y Lucía. Mi voz sonó lenta pero firme. «Es ella. La que vivió con mi hijo 7 años, la que me llamó madre y luego planeó dañarme para quedarse con el dinero del seguro».
Alcé la foto para que todos vieran la sonrisa feliz de aquellos días pasados. Ella fue parte de mi familia, pero eligió traicionarlo todo. La sala quedó en silencio absoluto. Solo se oían los papeles al moverse y el zumbido del aire acondicionado en el techo. El abogado de Lucía se levantó, intentando defenderla con voz suave. Señoría, mi clienta sufrió una gran presión económica tras la muerte de su esposo. Actuó en un momento de desesperación, sin intención real de hacer daño. Ya no pude contenerme, mi voz se endureció cortando sus palabras. ¿Desesperación para preparar contratos falsos, planear quemar el taller y envenenarme varias veces? Lo miré directo a los ojos y luego a Lucía. Ella sabía perfectamente lo que hacía y eligió hacerlo. Lucía rompió en llanto, su voz rota. Yo lo perdí todo. De verdad no quería hacerle daño. Solo quería dinero para empezar de nuevo. Esas palabras, en lugar de ablandarme, solo me dolieron más. Respondí con voz lo bastante alta para que todos escucharan. Nadie puede rehacer su vida sobre el dolor y la vida de otros. Me senté, sintiendo que soltaba un peso, pero al mismo tiempo un vacío frío se expandía en mi pecho. En ese momento, la puerta de la sala se abrió de golpe. Gabriel fue conducido adentro con un aspecto desmejorado y los ojos enrojecidos. Al ver a Lucía, evitó de inmediato su mirada, como si temiera ser arrastrado por la tormenta que él mismo había ayudado a crear. El fiscal preguntó: «Señor Ortega, ¿tiene algo que decir sobre su papel en este asunto?» Gabriel bajó la cabeza, con la voz temblorosa. «Solo hice lo que ella me ordenó. Ella me prometió que me daría parte del dinero del seguro», señaló a Lucía con amargura. «Ella fue la que lo planeó todo». El fiscal presentó todas las pruebas, los mensajes entre ambos, los comprobantes de las transferencias bancarias de Lucía a una cuenta a nombre de Gabriel y también la grabación de audio del teléfono de él. Cada prueba era como una piedra lanzada contra el muro de mentiras que Lucía y Gabriel habían levantado, haciendo que se derrumbara pedazo a pedazo. El juez, un hombre mayor de mirada severa, golpeó el mazo. Ambos acusados quedarán en prisión preventiva hasta la fecha del juicio oficial. La sesión de hoy se da por terminada. Al salir de la sala, la luz del sol de la mañana entraba por las ventanas, tan intensa que hacía arder los ojos. Me quedé quieta, respirando hondo, sintiendo que acababa de soltar una parte del peso que había cargado sobre mis hombros todos esos días. Valeria se acercó, me dio una palmadita en el hombro. «Lo hizo muy bien, señora Paloma», dijo con respeto. «Sin usted, este caso quizá habría quedado enterrado como tantos otros». Sonreí débilmente, pero por dentro no sentía victoria. Solo una tristeza profunda, como si acabara de perder una parte de los recuerdos felices con Lucía y Andrés. Cuando regresé a la casa de acogida, Mateo estaba jugando en el patio, haciendo rodar su camioncito de juguete sobre la tierra. Al verme, corrió hacia mí y se abrazó a mis piernas. «Abuela, ¿mi mamá va a volver?», preguntó, con esos ojos transparentes llenos de inocencia y esperanza. Me agaché, mirándolo a los ojos, tratando de mantener la voz suave. «Tu mamá se ha ido muy lejos, hijo, pero yo siempre estaré aquí, contigo». Mateo asintió, aunque sabía que aún no entendía todo. Lo abracé, sintiendo su pequeño calor, como una llamita que calentaba mi corazón helado. Por la tarde, doña Remedios vino a visitarme con un plato de tamales de elote calientes, el aroma llenando toda la habitación pequeña. «Paloma, por fin se hizo justicia», dijo, con los ojos brillantes de orgullo. «Sé por todo lo que ha pasado. Estoy muy orgullosa de usted». Sonreí, por primera vez en días sentí un poco de alivio. «Gracias, Remedios», respondí. «Sin usted, no sé cómo habría salido adelante». Cuando se fue, salí al jardín trasero, donde el cactus que había quedado marchito por el té envenenado de Lucía ahora tenía un brote verde. Le eché agua, escuchando el murmullo del viento entre las hojas, sintiendo como si la naturaleza me estuviera consolando. Miré al cielo, donde las nubes blancas flotaban despacio, y susurré: «Hijo mío, ya lo logré, ya puedes descansar en paz». Las lágrimas rodaron por mis mejillas,
pero esta vez no pesaban como antes. Eran lágrimas de liberación, de una madre que había luchado hasta el final para proteger lo más valioso. Una semana después de la audiencia, recibí una citación para acudir al tribunal local en el centro de Querétaro para escuchar la sentencia preliminar. Esa mañana, el cielo estaba gris, con nubes pesadas que se movían despacio, como cargando la melancolía de toda la ciudad. El viento frío soplaba, trayendo el aroma del café de un pequeño puesto en la esquina, donde los trabajadores charlaban animadamente. Caminaba con pasos pesados, cada uno llevándome de vuelta a los días dolorosos que acababa de vivir. El viejo abrigo no me calentaba, pero no me importaba. Por dentro, solo quería que todo terminara, para poder empezar de nuevo, aunque fuera un poco. El tribunal seguía siendo tan frío como la última vez, con paredes pintadas de blanco y filas de bancos de madera alineados con precisión. El aire estaba impregnado del olor a papeles viejos, mezclado con un leve aroma a café frío proveniente de la máquina en la esquina. Me senté en el banco de los testigos, con las manos apretando la bolsa de tela donde guardaba la foto de Andrés y Mateo, el único recordatorio del motivo por el que seguía allí. La sala estaba llena de gente, desde empleados del juzgado hasta algunos vecinos curiosos que querían presenciar el desenlace del caso que había conmocionado a todo el barrio. Al frente, Lucía Méndez estaba cabizbaja, con las manos esposadas, el cabello negro pegado a la cara y el rostro pálido, sin una gota de maquillaje. Ya no quedaba rastro de la mujer orgullosa que alguna vez entró a mi casa con una sonrisa radiante, que tomó la mano de Andrés y prometió quedarse a su lado para siempre. A su lado estaba Gabriel Ortega, con su uniforme gris de preso, ojeroso, la mirada vacía, como si hubiera aceptado su destino. Al verlos, no sentí satisfacción, solo una tristeza profunda, como si estuviera presenciando el derrumbe de una parte de mis recuerdos que alguna vez aprecié. La jueza, una mujer de mediana edad con una mirada severa, se puso de pie y su voz firme resonó en toda la sala. La acusada Lucía Méndez, 18 años de prisión por intento de homicidio y fraude. El acusado Gabriel Ortega, 22 años de prisión por complicidad, falsificación de documentos y provocar un incendio intencional. Cada palabra suya sonaba como un martillazo que golpeaba el aire, dejando la sala en un silencio absoluto. Lucía se derrumbó, los hombros temblando, un sollozo ahogado escapando de su garganta. Gabriel solo agachó la cabeza, sin decir palabra, como si toda su fuerza lo hubiera abandonado. Me puse de pie y caminé lentamente hasta la barrera que separaba a los testigos de los acusados. Lucía levantó la vista. Sus ojos cansados estaban llenos de amargura y desesperanza. «Señora Paloma», murmuró con voz quebrada, pero levanté la mano para detenerla. «No», dije con frialdad, aunque sin rabia. «Tuviste la oportunidad de elegir otro camino, Lucía, pero elegiste este». Ella bajó la cabeza y las lágrimas cayeron sobre el suelo frío, pero yo ya no sentía nada, solo un vacío helado dentro de mí. Me di la vuelta, sin querer mirar más esos ojos, los mismos que alguna vez me hicieron creer que era parte de mi familia. Esa tarde llevé a Mateo al cementerio a visitar la tumba de Andrés. El camino era silencioso, solo se escuchaba el crujido de las hojas secas bajo nuestros pies. La tumba de mi hijo estaba bajo una bugambilia, y los pétalos rosados caían suavemente sobre la lápida, como una manta frágil que lo protegía. Mateo dejó un ramo de margaritas blancas, las flores pequeñas temblaban con el viento. El niño levantó la vista y preguntó con inocencia: «Abuela, ¿papá sabe lo que pasó con mamá?». Me arrodillé a su lado, acariciando su cabeza, y respondí suavemente: «Tu papá lo sabe todo, pero allá arriba ya no se guarda rencor». Mateo asintió, aunque sabía que aún no comprendía del todo mis palabras. Encendí una vela y la llama titiló entre las ráfagas del viento vespertino, como un susurro del más allá. En ese instante, creí escuchar la voz de Andrés, cálida y cercana, una voz que no oía desde hacía mucho. «Mamá, hiciste lo correcto». Las lágrimas rodaron por mis mejillas, pero sonreí, sintiendo que una parte del peso en mi corazón se había aligerado. Tomé la mano de Mateo y permanecimos allí largo rato, dejando que los recuerdos de mi hijo regresaran sin estar ya ensombrecidos por la traición de Lucía.
De regreso a casa, Mateo se quedó dormido en el asiento trasero, mientras el viento jugaba con su cabello despeinado. Lo miré por el retrovisor, viendo su rostro inocente, el único fragmento que quedaba del amor que alguna vez compartí con Andrés. Ese niño era mi razón para luchar, la pequeña luz en medio de la oscuridad que nos había rodeado. Conduje despacio, dejando que el sonido del motor se mezclara con el viento, como una suave canción de cuna. Al llegar a casa, vi a doña Remedios esperando en la puerta, con una canasta de tamales recién hechos en las manos. El aroma cálido llenó el aire, haciendo que la pequeña casa se sintiera más acogedora. «Ya me enteré, Paloma», dijo ella, con una mirada llena de alegría. «Gracias a Dios, se hizo justicia. Ahora debe descansar». Sonreí y la invité a pasar. Nos sentamos en la mesa de la cocina, tomando café mientras escuchábamos la radio. La voz del locutor resonó, grave y clara. La policía de Querétaro desmanteló una red de fraude de seguros a gran escala, encabezada por Gabriel Ortega. Remedios me miró con orgullo y dijo: «Gracias a su caso, lograron descubrir toda la red. No solo se salvó usted, Paloma, salvó a mucha gente más». Guardé silencio, mirando el jardín a través de la ventana. El cielo se teñía de tonos dorados al atardecer, y los últimos rayos de sol brillaban sobre la vieja cerca de ladrillos, como un recordatorio de que la luz siempre permanece, incluso después de la oscuridad. Mateo salió corriendo, con un dibujo hecho con crayones en la mano. «Abuela, dibujé a papá y al abuelo en el cielo», dijo, con los ojos brillantes. Tomé el papel y observé los trazos torpes. 2 hombres sonrientes entre nubes blancas, sosteniendo estrellas brillantes. Las lágrimas se asomaron en mis ojos, pero sonreí. «Es hermoso, cariño, pero el cielo de nosotros dos está aquí, justo aquí». Señalé la pequeña casa, el jardín y al propio Mateo. Todo aquello por lo que había luchado para conservar. Esa noche, me senté frente al escritorio y abrí el viejo cuaderno donde guardaba la carta por si muero. Aquellas pocas palabras eran ahora un recordatorio de todo lo que había superado. No la quemé, simplemente la doblé y la guardé en el fondo del cajón, como quien guarda una parte dolorosa del pasado. Al apagar la luz, escuché el suave golpeteo de la lluvia en el techo. Ese sonido que antes me causaba miedo, ahora me traía una paz extraña. Me acosté pensando en el precio de la justicia. Nunca trae alegría, ni cura las heridas que deja la traición. Es una liberación, sí, pero también un recordatorio amargo. La confianza, una vez rota, nunca vuelve a ser la misma. Pero al cerrar los ojos, vi la sonrisa de Mateo, su dibujo y los brotes verdes en la maceta del cactus. Y supe que, a pesar de todo lo perdido, aún tenía un motivo para seguir viviendo, para seguir adelante. Después de todo lo que he vivido, entendí que la justicia no siempre viene de los tribunales o la policía, nace del valor de cada persona. Cuando enfrentamos el miedo, miramos de frente la traición y no dejamos que el mal gane, ahí es cuando la verdadera justicia surge. Aprendí que la confianza puede romperse, pero la verdad nunca se puede enterrar para siempre. La vida me enseñó que, a veces, para proteger a los que amamos, debemos sacrificar nuestra propia paz. Pero mientras conservemos un corazón limpio y la fe en lo correcto, aunque la oscuridad nos rodee, la luz de la verdad siempre nos mostrará el camino. La historia que acabas de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de los involucrados. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y reflexione. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? En verdad me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Guardarías silencio para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia puede convertirse en una vela que ilumine el camino de otros. Dios siempre bendice, y estoy segura de que el valor nos llevará a días mejores. Ahora, en la pantalla final, dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por acompañarme hasta este momento.